prendieron. A ver, Yuribilka. Yuribilka. ¿Ya se fue? Ahí está. Lazo. Aquí, doc. Lazo. Aquí, A doctor. ver, ¿cuáles son las características clínicas que busco una patología? ¿En qué una te basas? patología, doc. A ver, Sí. es textura, superficie, tamaño, color, forma, olor, consistencia, líquido, localización, humedad, Muy profundidad, bien. todas esas cosas, pues, doc. Bien, muy bien. Está muy bien. A ver, se observa. Ya ustedes tienen el conocimiento, qué es lo que yo busco a una patología, ¿no? Entonces, me baso siempre. A ver. ¿Se observa, muchachos? No, doctor. No se ve, doc. No, doctor. No, todavía, doctor, no. A ver. Ahora, Ahora sí. ya. Sí, doctor. Cuando hablamos de lesiones secundarias, ¿no? Hablamos prácticamente de que el tejido hay pérdida de sustancia. Por ejemplo, como ya decía, se pierde prácticamente lo que es la superficie. Y si se pierde ya puede ser úlcera, puede ser erosión, grieta o fisura. ¿Entienden? Entonces, cada vez que hay rompimiento de la superficie del tejido, nosotros vamos a considerar que es úlcera. Pero también la erosión podemos encontrar en un caso, por ejemplo, de un paciente que puede presentar infección por hongos. Cuando nosotros retiramos, ¿no? Queda la lesión, ¿no? Totalmente eritematoso, ¿no? Sangrante. Y ahí también ya hubo alteración en la superficie. Las grietas o fisuras, vamos a encontrar, ¿no? Puede ver, el paciente puede ser de edad, por ejemplo, de la tercera edad, o también adulto joven, y hacemos que abra la boca, ¿no? Excesivamente y creamos fisuras a nivel de comisuras. ¿Entiende? El otro, podemos encontrar desprendimiento. El desprendimiento muchas veces nosotros vamos a encontrar, ¿no? En labios o tejidos totalmente resecos, ¿no? El paciente puede sufrir alguna alteración de las glándulas salivales y encontramos lo que es, ¿no? Reseco y se están escamando. Otro, encontramos costras en caso de que una lesión, no hubo sangrado y se va formando la costra y estas también se puede desprender, haciendo que el tejido también aún puede ver aún más sangrado y deteriorarse aún más. Las pseudomembranosas, ¿no? Lo característico de esto es que en el momento que nosotros podemos desprender cogiendo una gasa y retiramos, hace que el tejido, ¿no? Quede unas zonas eritematosas, y lo clásico de esto es que, ¿no? Al tacto es tipo gelatinoso. Entonces nos estamos viendo que esto, hablamos de, ¿no? De las lesiones micóticas. Lo que hablamos de reparación normal o anormal ya es el queloide, esclerosis y liquefacción, ¿no? Todas estas ya se van formando o degenerando, el tejido ya no cicatriza adecuado, sino que forma otra cosa totalmente, ¿no? Cambiando de color y más, como dice, más fibrosado, ¿no? Entonces ya es más queratinoso, ya empieza a formar lo que es el tejido, ¿no? En la cual nosotros vamos a ver cambio de color. En
En algunos de ustedes habrán visto que muchos de nosotros tenemos las vacunas en el hombro y no tienen una cicatriz adecuada. En muchos de nosotros, cuando éramos pequeños, se ha infectado la lesión y se ha formado como un queloide. En algunos de ustedes puede ser, ¿no? Miren ustedes, cuando hay pérdida de sustancia, observen. Esto es muy importante que ustedes aprendan, ya que nosotros vamos a encontrar muchas de estas patologías en boca, ¿no? Cuando hablamos por pérdida de sustancia, dijimos, uno de ellos es la erosión, ¿no? La úlcera, y vimos lo que es las grietas o lo que es las fisuras. Miren ustedes, muchachos, imagínense que el paciente está en la consulta de ustedes acá, ¿no? Muchas veces, no sé si logran ver, el paciente puede llegar a la consulta, ¿no? Porque sus dientes están totalmente desgastados, uno. Otro puede venir cada vez que consumo algún alimento me causa dolor a nivel del labio, te puede decir. Otro, noto algo caliente, doctor, en el aliento, ¿no? Es lo que te puede decir. Entonces, miren ustedes, ya están encontrando acá, ¿no? Una lesión por pérdida de tejido superficial, y a estas lo conocemos como úlceras. También se lo conoce como aftas, ¿me entienden? Entonces, ¿cuál es lo característico de esta lesión, por ejemplo? Miren ustedes, ¿no? Estas lesiones pueden presentarse aisladas, solas, o pueden presentarse, ¿no?, agrupadas. Observen entonces, miren, ¿qué característica clínica presenta? Vamos a sacar un puntero, a ver. Si ustedes observan, ¿qué características clínicas presentará? ¿Hay un voluntario? A ver, para que se ganen sus puntos, ¿hay o no hay voluntarios? Si no hay voluntarios, yo sigo entonces. ¿Quién quiere ganar sus puntos? ¿Quiere mejorar su examen? ¿No? Profesor, ¿Tu apellido? Mesa Gil. A ver. Profesor, primero lo que es el color, ¿no? El color es blanco, que a sus bordes están rojos. El tamaño se podría decir que hay pequeños como medianos, en forma, la mayoría redondeado. Su textura, como hay aumento de volumen, o puede que no, puede ser un poco o lisa, o también puede ser no lisa, sí se puede. Ya, su consistencia sería podría ser blanda. En el olor, no podría. Ya, mira, a ver. Muy bien, Mesa Gil, te ganaste tu punto, ¿ya? Ya. A ver, ¿hay otro voluntario? ¿No hay? ¿Ningunos? A ver. Entonces voy a preguntar. A ver, Igma. Doctor, buenas noches, Pacheco. Ay, Pacheco, dime. En la primera imagen, bueno, lo que se observa que es una lesión plana. También se observa que hay un cambio de color. Tiene un halo rojo. También puede tener una textura lisa. También puedo ver que no hay aumento de volumen. Y el tamaño, la forma es redonda, doctor. Ya. Pacheco, mensaje. Muy bien. Miren chicos. Es lo primero que yo tengo que averiguar, ¿no? Si encuentro una lesión en boca. ¿Cuál es lo que yo tengo que ver? Uno. ¿Qué significa esta L? Tengo que localizar la enfermedad. ¿Sí o no? ¿Ya? Y la localización está, ¿no?, lo que es
mucosa labial, ¿cierto? Cierto. Ya localicé. Segundo, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tipo de lesión es? ¿Elevada, plana o deprimida? ¿Cierto? Mira, y sus compañeros me dicen que es plana, ¿no? Tu primer come es elevada, pero al ver rompimiento de la superficie, ¿cómo se hace? Como un hoyo, ¿cierto? Entonces ya es deprimida. ¿Sí o no? Ya, deprimida. ¿Qué más tengo que averiguar yo acá? Ya averigué localización. Ahora, al paciente yo preguntaré, ¿causa dolor o no causa dolor? Total, ¿sintomático o asintomático? Y todas las lesiones herpetiformes ocasionan dolor. Su tiempo de vida estos están de 8 a 10 hasta 15 días en boca, ¿no? Entonces, ya, muy bien, su tiempo de enfermedad entonces puede ser, ¿no? De 1 o 2 días, que tiene su evolución, ¿no? Progresa, cada vez más les va a salir lo que es aparecer aún más estas úlceras. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que verificar? Ejemplo, ya lo han dicho, Pacheco lo dijo, pero ya hay que agregar algunas cosas acá, Mesagil también lo dijo. Lesiones que se presentan agrupadas, ¿no? Y la característica de estas presentan, ¿no? Estos que ves tú, estás rodeando un color rojo, ¿no? Son halos eritematosos. Y si yo veo un halo, toda lesión, y les hice el ejemplo a ustedes en la clase, cuando yo veo un halo, cuando tiene un fondo. Ejemplo, el eclipse, ¿se acuerdan que ustedes dijeron? ¿Ah? Entonces acá veo un halo eritematoso, fondo, blanco, blanquecino, blanco o blanco amarillento. ¿Cómo lo ves tú? ¿Me entiendes? ¿Qué más tengo que averiguar? La forma. Redondeadas, ¿no? ¿Qué más veo? El tamaño. ¿De cuánto será? De 1 a 2 milímetros o 3 milímetros. ¿Me entienden? ¿Qué más observo, muchachos? Solamente con lo que yo estoy observando. Y la forma, el tamaño, el color, ¿sí o no? Si yo palpo, tendré que ver, ¿no? Si hay dolor. La consistencia voy a ver, como el labio es blando, ¿no? Pero es doloroso. ¿Cuál es lo característico que el paciente te dice? Que el aliento está caliente. Doctor, incluso estoy haciendo fiebre. Entonces, estás hablando tú de una infección herpética. ¿Me entiende? Cada vez más el paciente va a estar incómodo, va a dejar de alimentarse por el hecho que causa mucho dolores. ¿Ya? ¿Alguien Tengo levantó una la mano? pregunta. Chacuay, quería hacerle una pregunta. Si en caso el herpes bucal o la imagen que vemos reventara, ¿se puede evaluar también la secreción? ¿O solo Acá no la hay lesión? No, acá no hay secreción. No hay secreción. Y esto no es un herpes. Este es estomatitis que está en el labio. Herpes lo vamos a encontrar en carrillos. Claro, y si fuera en caso del herpes, un ejemplo, ¿se evaluaría la secreción o solo la lesión? A eso voy. No, no hay secreción. En un herpes no hay secreción. Bueno, a mí me ha salido, por eso le digo, y cuando revienta, elimina una secreción, pues porque se infecta o algo. No, ese líquido que usted dice, Ajá. no, ese no es secreción. La secreción es purulenta, maloliente. Eso lo que tú dices es un líquido del plasma que es una especie amarillenta, ¿cierto? Ajá. Es una costra,
color amarillenta. ¿Mm? Claro. Lesión es, ya vamos a verlo ahorita para que hagas la diferencia entre una y otra, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Entonces, cuando es por erosión, muchachos, mira, acá está. Como ya dijimos, hay ruptura de la superficie del epitelio, ¿ya? Estás exponiendo lo que es el tejido conjuntivo, una lesión eritematosa. Recuerden eso todo, muchachos. ¿Ya? No es como ustedes dicen, ya, color rojo, ya tienen que hablar con términos, ya. Eritematosa, ¿no? Presenta excavación, por eso decimos que esta lesión es deprimida, húmeda y brillante, porque es saliva, ¿sí? ¿No? A la diferencia de esto, miren. ¿Se dan cuenta? Entonces, al cicatrizar, al pasarlo de evoluciona y no deja cicatriz. O sea, unas úlceras en boca causadas por herpes no deja cicatriz. ¿Ya? Hay cambio de coloración en el y se llama mácula. Dice, no, esto es característico de un color medio amarillento, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, aunque la mácula ya vimos en la primera clase, ¿cierto? Cuando hablamos de queilitis abrasiva, miren, hay personas, tanto adulto joven como de la tercera edad, tienen esta característica. Son eritematosa y acá encontramos, ¿no? Úlceras. Entonces, este paciente convive con esta enfermedad. Tiene mucho tiempo. ¿Por qué a esta edad produce? Puede tener alguna alteración de las glándulas salivales. La apertura bucal ya disminuida. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces, a estos tipos de pacientes hacemos que tenga grietas o fisuras a nivel de comisura. Hay que tener mucho cuidado entonces al evaluar, y sobre todo hay que evaluarle al paciente que tiene limitación de apertura, ¿no? El pénfigo vulgar es otro tipo de lesión, otra patología que encontramos mucho en boca. Y mira la característica que da entre estas dos. Si estas te daban con un halo, un fondo blanco amarillento, estas te dan totalmente eritematosis. Cada vez es más grande. Si esto medía de 1 a 3 milímetros, ¿cuánto crees que mide esto? A ver. Entre 5 o 7 milímetros, doctora, más. No. A ver. Abre más. Observen. Ya. A milímetros, ahí ya no son milímetros, pero ahí serán aproximadamente 5 centímetros. Miren esto. Podemos decir que esto ya tiene 1 hasta 2 centímetros. Si hablamos en milímetros, estaríamos hablando de 10 o 20 milímetros. Y más grande, miren. Ahora ustedes tienen su modelo, ¿cierto? ¿Cuánto mide? Ejemplo. Pueden hacer esa medida. Casi 7 RAF y medio, ¿entienden? La mitad prácticamente. ¿Cuánto creen que? Pues digo, hasta 2 centímetros. Doctor, sería una lesión con bordes irregulares en ese caso, ¿no? Claro, muy bien. Una lesión eritematosa de bordes irregulares. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más puedes ver? Plana. ¿Ah? Plana. Localizada, doctor. Plana o deprimida. Hablen. Plana o deprimida. Deprimida, porque hay pérdida de tejido superficial. O sea, todo lo que hay pérdida, ¿no? Es deprimida. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, cada vez más yo tengo que estar familiarizándome con todas las lesiones y sobre todo yo tengo que averiguar. Nunca se olviden, muchachos. Primero, localizar. ¿Entienden? Segundo, tengo que ver yo, ¿no? ¿Qué tipo de lesión es? Elevada,
plana o deprimida. Tercero, tengo que averiguar el tiempo de enfermedad. ¿Desde cuándo estás con este problema? Hay lesiones que no causan, como lo que estás viendo en la queilitis abrasiva. El paciente convive con esto. ¿Entiende? Por años. Entonces, cada vez más le causa lesión, pero no pasa, vuelve a hacer las úlceras, pasa, vuelve, entonces está con él. Pero a diferencia de estos, dura entre 8 y 15 días. Esta tiene su proceso, el périodo vulgar, ¿no? Entonces tiene también de 8 a 10 días que puede estar ahí. Y entonces, cada vez más distintas son las formas de presentación en boca. ¿Entienden? Entonces, lo que ustedes tienen que aprender a ver es, ¿no? Sobre todo es la forma, el color, los bordes, el tamaño, la forma, cómo se presentan esta lesión. ¿Ya? Miren, las úlceras, ¿me entienden? ¿Cómo observan ustedes? Miren, hay pérdida. Tengo que aprender a localizar qué parte será esto. La mucosa labial, doctor. Lengua, doctor. Lengua, muy bien. La primera. Lengua. A ver tu apellido. Pérez Quijada, doctor. Ya, muy bien, Pérez. ¿Ya? Entonces, ya tienen puntos. Ve Pérez, Pacheco y Mesajil. Muy bien. A ver, entonces, estás viendo qué parte de la lengua es. Al Pérez. Borde lateral, Pérez. doctor. Margen lateral de la lengua. Muy bien. Entonces, es causada muchas veces por dientes totalmente fracturados que tienen filo, o como también por, ¿no?, un objeto como son las prótesis, los ganchos, ¿no?, que causa. Por eso cuando ustedes evalúan, tienen que decir, muy bien, ¿desde cuándo lo tienes esto? Nosotros, me han puesto las prótesis hace una semana y de ahí empezó. A ver, retiramos, ¿qué tal sucede? Tienen que estar observando. Si ustedes se dan cuenta, mira, tiene un halo blanquecino. ¿Observa o no? ¿Ah? Sí, profesor. Dice, ya, mira, un halo blanquecino y un fondo amarillento. ¿Se dan cuenta? A diferencia del afta, mira, tiene un halo eritematoso y un fondo blanco amarillento. ¿Me entienden? Estos, no sé si a ustedes les ha sucedido. Por ejemplo, te golpeaste con el cepillo, cualquier parte, te sale la lesión. O el paciente está haciendo un tratamiento y accidentalmente algún instrumento sucede y empieza a producirse lo que es las aftas. ¿Entienden? Entonces, cada vez más hay que ver con qué tipo de quién es el agente físico, ¿no?, o agente mecánico que está causando esta lesión. Pero si es, mira, si es por infecciones virales, así lo vas a encontrar. O sea, en una infección viral vas a encontrar, si es posible, en todo el labio. En labio, en lengua, en gingiva. No tanto labio superior como labio inferior. Pero si es una afta sola, ¿no?, como dicen, es por deficiencia, estrés que te puede salir, ¿no? Miren acá, hay otro, la misma, ¿no? Hay que tener que observar, ¿no? Como ya lo dije antes, hay que ver quién es el agente mecánico que está causando este problema. Los pacientes que llevan, por ejemplo, la aparatología fija. ¿Quién me dice qué cosa es aparatología fija? A ver. ¿Quién me dice? Prótesis, doctor. Uno, otro, Diente fracturado, doctor. dos,
Otro, Implante. Las coronas fijas. Coronas, puentes. tres, otro. Todos ya. Los brackets totalmente removibles, doctor. Incrustaciones. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? Mensaje, profesor. ¿Cuál, Ya, doctor? mira, cuando hablamos de aparatología ortodóntica fija, estamos hablando de los brackets. Y los pacientes que usan brackets le ocasionan este tipo de lesiones, ¿no? Si es que el paciente tiene unos brackets, lo que es la técnica lingual, produce eso. Pero si los pacientes tienen lo que es lo por vestibular, le ocasiona úlceras a nivel de labio. ¿Entiende? Entonces hay que observar bien y preguntarle al paciente, ¿no? ¿Desde cuándo lo tiene? ¿No? Entonces todos estos traumas, el que lo va a ocasionar es, si están aisladas, hay que buscar un causante y dentro de ellas están traumatismos dentarios, protésicos o aparatología, ¿no? Fija, que esos son los brackets. Entonces hay que tener que evaluarle e interrogar al paciente. Tenemos úlceras o ulceración, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ya no tiene halos, ¿ve? ¿Ustedes observan halos? No. No, doctor. Porque la ulceración ya es más profunda. Ya cogió lo que es el tejido conjuntivo. ¿Entienden? Es más profundo. También se les conoce como úlcera mayor, mientras que la úlcera se le conoce como menor. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, cada vez más va profundizándose. Ya no observas, ¿no? Halo, sino es un solo tono, pero deprimida. Al igual que en la lengua, miren, deprimida, ¿no? Miren la lengua, observan halos, ya no observas halos. Y acá se puede, ¿no? Si se infecta, que va a tener líquidos purulentos, malolientes, ¿no? Y al curar se va a dejar cicatriz, ¿no? Por el hecho que fue profundo, que ya tuvo compromiso lo que es el tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, mira cómo ustedes están aprendiendo a diferenciar entre una y otra. Es muy importante, ¿no? Que cada vez más yo tengo que familiarizarme con todas las lesiones que podemos encontrar en boca. De los cuales, muchachos, esto lo vas a encontrar muy frecuente en casos niños, ¿no? Esto en la edad adulta, esto en adulta y adulto joven, esto lo puedes encontrar a cualquier edad. Por ejemplo, en un niño puedes encontrar esto. Ustedes habrán encontrado algunas, por ejemplo, cuando el diente caduco está haciendo su exfoliación, ¿no? O el niño ha tenido una caída, siempre tiende a, por ejemplo, acá, vamos a hacer el dibujito. Esta es la corona. Esto me vino el día martes de la semana pasada a la consulta del hospital. ¿Sí o no? ¿Observan así? Resulta que el paciente, ¿no? Tiene 7 años y cuando erupcionan los dientes permanentes, de repente ha cambiado de posición y hace que la raíz se pone con otro color, ¿eh? Entonces, hace que la raíz no llegue acá a la corona, sino por acá, vamos a suponer que está por acá viniendo el diente, ¿no? El permanente. Entonces, ¿qué sucede? Hace que al diente incline hacia vestibular, haciendo que la raíz, ¿no? Perfore lo que es la mucosa y a su vez constantemente que está, puede ver también lo que va a haber rompimiento de la mucosa labial, ocasionándole una úlcera mayor, ¿no? Cada vez más,
Y cuando ustedes levantan el labio como lo están viendo, tiene una lesión, ¿no? En el labio totalmente, ¿no? Como se dice, profunda y dolorosa, ¿no? Entonces, en esos casos hay que tener que hacer la exodoncia de esta pieza dental. Este niño ha venido a la consulta con el diagnóstico de un tumor, pero cuando se hace la evaluación, no era más que era una úlcera causada por la raíz. ¿Entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de dar el diagnóstico. Entonces, frente a estos, no hay que alarmar al paciente, porque el paciente puede ver llorando, pero ustedes lo tienen que hacer el diagnóstico y decirle que no es nada malo. ¿Ya? Entonces, las grietas o fisuras, miren ustedes, ¿ya? La lesión prácticamente, ¿cómo encontramos nosotros? Miren ustedes. ¿Por qué crees que se ha generado? Miren. Miren la grieta que se va formando y las fisuras o rompimientos que se van formando. Esto puede ser por un accidente. El paciente puede ser que abrió excesivamente y le causó ruptura, ¿no? A veces, en casos de estos, ¿no? Prácticamente el paciente, ¿no? Puede infectarse haciendo que costras, ¿no? Sanguinolentas, o como también puede infectarse, ¿no? O puede pasar lo que es una infección micótica. Entonces hay que evaluarle al paciente. Y ustedes saben que la comisura va por 1.5 la parte interna. ¿Entienden? Entonces, todo esto, lo que estamos viendo en las lesiones secundarias, lo vamos a ver asociado a algunas enfermedades enfermedades sistémicas, ¿no? Vamos a ver resequedad, por qué causa, cuáles son los causantes, porque cada vez repercuten en boca. Y dentro de ellas, ya les voy mencionando, ¿no? Se va a tener que, por cada clase vamos a hacer infecciones bacterianas, infecciones micóticas, infecciones virales, que son las más frecuentes que nosotros podemos encontrar en boca, ¿no? En las bacterianas, lo clásico que te van a darte es un cambio de coloración, en algunos te va a dar mal olor, ¿no? En las micóticas también vas a ver mal olor, pero el color ya varía, entonces es un color blanquecino. Mientras en las infecciones virales, nosotros lo que encontramos es hartas, lo que es úlceras en boca, ¿no? Entonces muchos de ustedes tienen hijos menores, ¿no? Y las infecciones virales, lo más frecuente que hay en las herpetiformes, menores de 5 años, afecta este tipo de infección. Mientras que en adolescentes ya pueden encontrar los herpes, y en las personas adultas, los herpes zóster, ¿no? En preescolar hablamos de franginas, la varicela zóster, ¿no? En caso de micóticas encontramos, por ejemplo, a los niños recién nacidos, la candidiasis, ¿no? Y en adulto joven podemos encontrar las pseudomembranosas, como también para adultos podemos encontrar las eritematosas. Y las bacterianas que ustedes muchas veces ya también conocen, ¿no? Y una de ellas, la más famosa que nosotros hacemos en la evaluación, es la caries dental, la gingivitis, la periodontitis, ¿cierto? Entonces, muchas veces vamos a tener que familiarizarnos con todos estos tipos de enfermedades en el transcurso de las clases. Bien, muchachos, miren, hablamos, por ejemplo, por desprendimiento. Miren ustedes, acá ya hay alteración, ¿no? Porque hay resequedad. Este paciente puede tener alteración de las glándulas salivales, ¿me entienden? Entonces ya hablamos de queilitis. Por ejemplo, esta es una queilitis angular para nuestro diagnóstico. Y acá ya hablamos queilitis por contacto. Miren el labio, qué característica presenta. Labio reseco, ¿no? Ya no es liso, mira. ¿Sí o no? Miren acá.
ustedes si pasan el dedo por ahí, el tacto, ¿no? ¿Será liso, rugoso o áspero? ¿Qué dicen ustedes? Áspero. Áspero. profesor. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros estamos hablando, los famosos queilitis. Hay que indagar por qué se está dando, ¿no? Algo tiene que ver entonces con esto, porque la mucosa no está totalmente hidratada. Entonces se está descamando, se desprende. Entonces, si ustedes muchas veces, como dicen, se está levantando un tejido, lo retiran y empieza a sangrar. ¿Y eso cómo se va a formar? Como costra. ¿Entienden? ¿No? Miren acá. Yo lo desprendí y ya me formó esta zona. Costra. Miren acá. Causado por herpes. ¿Se dan cuenta? Forma de ramillete. Todo totalmente amarillento, ¿no? Las vesículas se han reventado y han formado un poste. La pseudomembranosa, miren la característica, causado por, ¿no? Hongo. Estas son las famosas lesiones planas. ¿Me entienden? Pero hay cambio de color. En algunos casos no se desprende con facilidad, como el caso de esta, las leucoplasias, ¿no? Toda lesión blanca que no se desprende es de una lesión, ¿no?, que llamamos la leucoplasia. Se desprende con facilidad, hablamos de lo que es la Candida albicans. Se desprende con facilidad. Entonces, al desprender, estas pueden dejar úlceras. Pero si no se desprende, es una placa totalmente blanquecina adherida al tejido. ¿Entienden? Entonces, hay que ver, ¿no? Cada vez más hay que relacionarlo con alguna enfermedad sistémica. Y muchas veces nosotros vamos a encontrar, ¿no?, con pacientes, por ejemplo, un paciente con VIH, vamos a encontrar ARPA, infección por hongo. ¿Ya? Los queloides, como les decía, nosotros tenemos alguna cicatriz y forma así, ¿ven? Cuando ya hay compromiso del tejido conjuntivo, no cicatriz adecuada. Pero si es superficial, entonces cicatriz adecuada. Pero si hay compromiso planos profundos, ya tiene esta cicatriz. Son los famosos queloides. ¿Ya? La esclerosis, miren ustedes, también hay pérdida, ¿no?, alteración de las glándulas salivales, y estos pacientes están perdiendo lo que es, ¿no?, el tejido conectivo, conectivo, lo que ustedes pueden llamar. ¿Qué es lo que está perdiendo? ¿No? Cada vez más se van resecando, y esta enfermedad, ¿no?, tiene un aspecto como, ¿no?, la piel se va estirando, como se dice, ¿no? Dentro de ellas hablamos de la enfermedad que afecta mucho a las damas, de una enfermedad inflamatoria como la enfermedad. Dentro de ellas está la esclerosis, ¿no? La esclerodermia, que muchas veces los pacientes, mujeres sobre todo, tienen esta característica. Esta enfermedad afecta a todos los órganos: corazón, pulmón, riñón, hígado, a todos los. Entonces pierden lo que es el tejido conectivo, se altera y empiezan a ver lo que es totalmente como estirados. Y en la cara también tienen una característica que le llamamos el aspecto de máscara, ¿no? Y si tiene pérdida, entonces la limitación de la apertura está prácticamente, ¿no?, como estirada, contraída. Tiene dificultad, se afecta a todo el órgano, a todos los órganos. Entonces también afecta a articulaciones, también afecta a las glándulas salivales. Este paciente tiene ya prácticamente dificultad para el habla, así como la deglución.
¿me entiendes? Entonces afecta a todos, ¿ya? Hay que tener, mira, hay que tener mucho cuidado, sobre todo entre los 30 y 50 años puede afectar, y sobre todo al sexo femenino, suerte de los varones, ¿no? Y la liquefacción, prácticamente observen que hay cambio en la superficie del tejido como aspecto de una o característica de una, lo que es, le llamamos arboriforme, otros le llaman panal de oveja, ¿me entienden? Una zona blanquecina, como una rama de un árbol, mira. Y esto lo vamos a encontrar mayormente nosotros en carrillos, ¿no? Hablamos de líquen plano. Entonces, esto es otro tipo de enfermedad en la cual también vamos a encontrar mucho en boca. ¿Ya? Cada vez, por eso ya ustedes tienen que aprender, ¿no?, a localizar la enfermedad, porque donde nosotros hablamos, yo te voy a preguntarte, doctor, yo veo una lesión, ¿dónde? Te voy a decir, no me voy a decir en la boca, porque ya ustedes conocen todas las estructuras de la boca. Lo que vamos a trabajar es aprender mucho, sobre todo los límites, y los límites tienen que aprender para que ustedes identifiquen y localicen la lesión, ¿entienden? Entonces eso vamos a trabajar bastante para que ustedes, ¿no?, encuentren la localización y qué tipo de lesión es, qué características tiene esa lesión. Bien, muchachos, entonces yo creo que hasta ahí, mira, nos pasamos un minuto, ¿ya? A ver. No, Buenas noches. Dime. doctor, Doctor. ¿hay posibilidad de que un compañero pueda compartir una imagen que estamos viendo en el otro curso? No sé si solo tiene una fotito para mostrar y lo pueda describir. A ver, ya. Compartan, no hay problema. Compartan. Entonces, así. A ver. Doctor, buenas noches. No sé si se nota la que estoy compartiendo. El único que yo veo es un carro último modelo y una persona delante de ese carro. A su hermanito está, profesor. No encuentro, ¿verdad? No encuentro. Nada. A ver, yo voy a dejar de compartir, ¿ya? No, ya dejé de compartir yo. Veo un teléfono. Cuando ustedes quieren aprender a hacer diagnóstico, ¿ya? Siempre ustedes tienen que, ¿no? Para empezar, tienen que tomar una bonita fotografía. 2, tienes que interrogar adecuadamente a tu paciente. ¿Me entiendes? 3, tengo que aprender. A ver, ¿cuál es? Tengo que aprender a localizar. ¿Dónde está? Remanentes. Ese paciente... ese es absceso. Ya te dije, ya, es un absceso. ¿Cómo es? ¿Te das cuenta el ojo? Ese es absceso misma. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Sí, doctor. No, que es un paciente de lo que hemos llevado para periodoncia. Ya. Y le hemos encontrado eso, entonces justo estamos preguntando. Nosotros estamos diciendo úlceras y ya, pues bueno, ahorita nos sacas. Pero mira, ahora hoy día has visto úlceras. Ahí está la causa, ahí están tus dientes. Ha perdido todo lo que tiene. Mira, ahí están las dos, ¿ve? Observa, donde está entre el canino, ¿ya? Hablamos de la 4-3 y la 4-2. Observa, ¿quién está? El más comprometido es la 4-3. Y eso está generando el absceso.